Así pues contento, muy feliz, muy alegre de que está con nosotros aquí en medio de nosotros nuestro hermano Diego Fernando Gallego, que bueno, aunque tiene pinta de pastor, eh, él no es pastor, pero él es predicador y él es músico y ministro. Y les decía yo ayer a los hermanos a los hermanos de escuela dominical que estábamos ayer en el taller. Muy bonito taller, ¿verdad? ¿Cuántos se edificaron del taller? Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos están aquí? ¿Me están poniendo atención o no? Si no, entonces despedimos y nos vamos. Gloria al Señor. Muy hermosa el taller el día de ayer y estuvimos muy bendecidos. Y les decía a los hermanos ayer que el hermano Diego lo conozco desde hace mucho tiempo. Lo conocí cuando llegué a la iglesia de Central en Cali, Colombia, y ahí fue cuando lo conocí. Me llamó mucho la atención y me impactó bastante la manera de él de ser con los jóvenes, con los hermanos y la pasión que tenía y que tiene, ¿verdad? Que siempre se ha caracterizado por esa pasión, por el servicio al Señor, por la consagración. Y quiero decirle, hermano, que del hermano Diego que está aquí presente, de él ha aprendido muchas. Él ahorita a esos ridículos que salen en los medios sociales se les llaman influencers, supuestamente que influencian, ¿no? La cultura, pero influencian de una manera negativa. Hermano, un verdadero influencer es el hermano Diego. Él me influenció a mí tremendamente, impactó mi vida en muchas áreas, empezando con la música. Él me enseñó a tocar el piano, él fue mi maestro de piano. Antes de él, como 2 maestros me rechazaron. Pero él me empezó a enseñar y él me enseñó disciplina, me enseñó pasión por las cosas de Dios, me enseñó seriedad por las cosas de Dios, me enseñó consagración, me enseñó que para servir al Señor tenía uno que andar en santidad, en consagración. Él nos daba al grupo de alabanza y al coro, nos enseñaba mucho de los levitas. Yo me acuerdo hasta el día de hoy las enseñanzas que nos daba acerca de la consagración de los levitas, de ese grupo de hombres y mujeres, de hombres que servían en el templo y tenían que tener un nivel de santidad, y él nos decía: así tenemos que vivir nosotros porque estamos ministrando delante del Señor. Y en realidad fue de tremenda bendición haber podido, en esos años, no sé cuántos años estuve yo allí en la central hasta que me vine aquí a este país. Y me vine aquí a un país, hermano, donde llegué a una iglesia donde la barra de que se ponía, el nivel que se ponía de consagración era bastante bajo. El primer día que llegué a la iglesia, llegué a un domingo a la iglesia que llegué aquí en Estados Unidos, una iglesia en Montebello, una iglesia apostólica. El primer día que llegué, los músicos ni habían llegado, y cuando yo pregunté me dijeron: no, ellos cuando se les da la gana llegan, y cuando no llegan, y ahí igual siguen en la misma. Entonces no había una disciplina, no había una santidad. Pero gracias a Dios por esa formación que yo tuve al lado del hermano Diego, porque eso me ayudó a mí a formarme para poder sostenerme aquí en este país y poder mantenerme firme en realidad en las cosas del Señor. Fue todas esas enseñanzas, toda esa formación, todo ese ejemplo que ellos nos dieron, él y el grupo de alabanza que había allá. Así que es una gran bendición después de muchos años volvernos a ver. Amén. Después de muchos años volvernos a ver y de poder tenerle aquí con nosotros dando estas enseñanzas. El hermano Diego es un maestro. En la Biblia hay varios ministerios, uno de ellos es pastor, pero el otro ministerio, otro de los 5 ministerios principales en la iglesia es ser maestro, y el hermano Diego es un maestro de la palabra y maestro innato en su corazón. Así que me da mucha alegría, y ahorita él está enseñando piano a mi niña por Zoom. Así que es como que de generación en generación, que le va a pedir al Señor que lo sostenga para que le dé también a mis nietos. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios que lo ha conservado. Hermano Diego, pase este lugar. En realidad es un gran honor tenerle con nosotros, y es una gran alegría tenerle aquí con nosotros en la iglesia. Y yo creo que Dios va a hablar a nuestras vidas en esta tarde. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos están sedientos de la palabra del Señor en esta hora? ¿Por qué no se pone de pie y le da una fuerte alabanza al nombre del Señor Jesucristo? Yo creo que podemos dar una mejor alabanza al nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor.
Hermano Diego, lo dejo aquí y predíquenos la palabra del Señor Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Me pongo esto por aquí. Voy a ponerlo por acá. ¿Sí? Pasen los niños a sus clases, por favor. Bueno, quiero decirle una cosa a usted que vino aquí a este lugar por primera, segunda vez, 150 y no sé cuántas veces, 300 veces haya venido. Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene un propósito para su vida. Y yo en esta tarde estaba pensando mientras teníamos ese precioso tiempo de adoración. ¿Sabe una cosa? Siento lo que me gusta y me gusta lo que siento en este lugar. Fue algo... Sí. Fue algo tremendo la presencia de Dios que se movió aquí en este lugar. Y yo estoy honrado de estar aquí delante de ustedes, un pueblo que sabe adorar el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Porque sabe una cosa, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Oh, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y los que le adoran a Él es necesario, es una necesidad. Wow. Y Él nos mira con un amor especial cuando le adoramos. Oh, yo no sé, pero yo siento que Dios está aquí de una manera poderosa en este lugar. Bueno, yo solamente quiero darle honra al pastor Miguel David, su esposa, la hermana Cristel, sus niñas, su niño, su futuro predicador. Amén. Y a todos ustedes, gloria a Dios por todos los que están aquí en pie, dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Voy a rogarles que abran sus Biblias, si han traído sus Biblias. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Bueno, yo voy a estar hablando de David. Entonces, yo voy a invitarles a que abran sus Biblias ahí en el capítulo 17 de Samuel. Samuel 17, capítulo 12. 17, 12. Primera de Samuel 17, 12. Primera de Samuel. Y vamos a leer hasta el 14, del 12 al 14. Y dice la palabra del Señor así. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Amén. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedirle a Dios una vez más. ¿Está bien con ustedes? Oramos una vez más. Señor, te damos gracias en esta hora. Tuyo es el reino, el poder y la autoridad. Tuya es la honra, tuya es la gloria, tuyo es el dominio y el imperio por los siglos de los siglos. Tu palabra es la verdad, tu palabra es espada de 2 filos
que penetra hasta partir el alma y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios, buscamos tu presencia en esta hora, buscamos tu unción en esta hora, en el nombre de Jesús. Manda tu palabra en abundancia, desata, Señor, un espíritu de entendimiento en este lugar, Señor. Unge mis labios, unge mi corazón, unge nuestros oídos en esta hora. De ti te daremos toda la honra y toda la gloria, por siempre y siempre. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a su nombre. Pueden sentarse. En esta tarde quiero pedir su atención por unos minutos, porque yo quiero hablarles a ustedes este corto mensaje acerca no del rey David, no de David, pero quiero hablarles de 3 etapas de la relación con Dios. Entonces, mírese a sí mismo y diga 3 etapas de la relación con Dios. Y vamos a hablar de los 3 matrimonios de David. David era un hombre que la Biblia lo describe de muchas maneras. David era un hombre de grandes contrastes. David era un guerrero habilidoso, pero era el hijo menor de una familia. Era un músico extraordinario, era un adorador, era un arpista virtuoso, era un escritor de salmos y era un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia describe una sola persona como un hombre conforme al corazón de Dios, y ese hombre era David. Pero David no era perfecto. David cometió errores graves y David hizo cosas de las cuales nadie estaría orgulloso. Sin embargo, había una cualidad en él que lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios. En su tiempo libre, que era muy poco, David iba al desierto y David llevaba 2 herramientas para su trabajo diario. Él llevaba una honda, listo para la guerra, y él llevaba un arpa, listo para la guerra. David pasaba tiempo en intimidad con Dios tocando su arpa, y dice la palabra del Señor que David era muy bueno en tocar el arpa, porque cuando el rey Saúl fue atormentado por un espíritu, él preguntó: ¿qué va a hacer? Alguien le dijo: traigan una persona que tenga estas características, que el Espíritu de Dios esté sobre él y que sepa tocar el arpa. Entonces mandaron a traer a David, que reunía esas características, y la unción de Dios estaba sobre la vida de David. David entra en la escena, irrumpe en la escena bíblica en un momento de crisis. El pueblo de Israel está en guerra con los filisteos y el pueblo está en un momento crucial para la existencia del país. De sufrir una derrota, dejarían de ser una nación libre y se convertirían en esclavos de los filisteos. Muy fácil. Tendrían que simplemente derrotarlos a los filisteos para poder seguir subsistiendo. El problema es que los filisteos no eran común y corrientes. Tenían un paladín gigante que se llamaba Goliat, que aterrorizaba a la gente solamente con su presencia. Era tanto el miedo que los soldados israelitas estaban escondidos y el rey estaba escondido. Y cuando leemos aquí en la palabra de Dios,
en el versículo 6 de Primera de Samuel, capítulo 17, nos da una información detallada de cómo era Goliat. Nos dice que sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y en el 5 nos habla de muchas más cosas. Había mucha información. Le habían hecho inteligencia a Goliat, lo habían medido. Lo más tremendo es que hoy en día nosotros, el pueblo de Dios, a veces tenemos más información del enemigo que del libertador. A veces sabemos más de las enfermedades que del sanador. A veces sabemos más de los problemas que del que puede resolver los problemas. Wow. El pueblo de Israel se había enfocado en hacerle un seguimiento a Goliat. Alguien midió, preguntó: ¿cuánto mide la lanza? 45 centímetros. Wow, apunte eso. ¿Cuánto mide cuánto pesa el escudo? Entre dos no lo podemos levantar. Y toda esa información atormentaba la mente del ejército. Wow. Ese exceso de información los estaba atormentando. Pero nadie dijo: no se preocupe, Jehová de los ejércitos abrió el mar rojo. Esa era la información que ellos deberían tener. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios sabe del mundo, sabe de lo que pasa, pero ignora los milagros que aquel que es el mismo ayer, hoy, por los siglos hizo? David va a la guerra y le presentan el cuadro más tremendo. Él llega a hacer un mandado que su padre le encomienda, y de repente todo el mundo está escondido y él pregunta: ¿y qué pasa? No, es que hay un gigante. Cuando él está en esta conversación, el gigante aparece. David lo mira. Entonces David no se atemoriza. David dice, él empieza a escuchar que la gente dice: ese es el gigante, y el que lo derrote, el rey lo hará rico en extremo. Número 1. Número 2, le dará a su hija por esposa. Y número 3, va a eximir a su familia de impuestos. David escuchó eso, pero él fue y preguntó a uno de los del ejército: ¿qué es lo que le dan al que derrote el filisteo? Me encanta David, porque David sabía, ya había escuchado, pero él quería asegurarse de que había una recompensa para aquel que derrotara a ese gigante. Porque sabe una cosa, David ya había derrotado a ese gigante. No sé si usted entendió eso. En su mente, en su corazón, David había derrotado al gigante, porque él sabía que el pequeño problema de la gran estatura del gigante no era problema para el gran Dios que él tenía. La recompensa era muy grande. Había un cambio de estatus. De ser el chiquitín de la familia, el que era allá abandonado en el campo, a ser el yerno del rey. De vivir en una tiendita por allá o en un arbolito, dormir donde le cogiera la noche, a dormir en el palacio del rey. De estar por allá cuidando ovejitas, a estar casado con la hija del rey. El rey le daría a su hija por esposa, pero aparte de todo, la casa de su padre. Como quien dice, todo aquel que tenga su apellido no paga taxes. Yo no sé si usted le da gloria a Dios, pero si a mí me dicen
no pagas más taxes. Oye, ¿dónde le firmo? David lo confirmó preguntando por segunda vez. Ya todos conocemos la historia, como David sin ningún temor se enfrenta al gigante, lo derrota. Y viene la parte crucial. Escuche esto. David se casa con Mical. Mical tiene un significado. No hay Dios como mi Dios. Eso significa Mical. Y lo más tremendo es que no sabemos cuánto pesaba Mical. No sabemos qué tan alta era. No sabemos nada de su físico. No sabemos, únicamente sabemos que era la hija del rey y que su nombre significa no hay nadie como mi Dios. Y a ese es el punto que quiero llegar en esta hora. David no era nadie y tuvo un cambio dramático de existencia al casarse con no hay nadie como mi Dios. No es el matrimonio físico a lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a que David se casó con un principio espiritual. No hay nadie como mi Dios. David estaba a punto de tener un cambio extraordinario. Iba a pasar de ser un don nadie a ser un hombre memorable. Iba a tener una transición radical en su vida. Quiero decirle una cosa, mi hermano. Usted y yo no podemos predecir el futuro. Mañana podemos tener una situación que cambie radicalmente nuestra vida. Y no me refiero a algo bueno, puede ser algo malo. No me gusta predicar crisis y problemas. Pero asegúrese de una cosa en esta tarde. Asegúrese que usted está casado con no hay nadie como mi Dios. Porque cuando ese principio está en su vida, no importa la situación que usted pase, usted se levanta y dice, no hay nadie como mi Dios. No hay nadie como mi Dios. Nada se compara a mi Dios. David no solamente estaba casado con la hija del rey, él estaba casado con este principio espiritual. Y David tiene otra transición. Hay un coro de personas en la calle gritando: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y la gente está cantando y danzando. Saúl mató miles, pero David mató 10,000. Y yo me imagino los niños. ¿Puedo trasladarme al contexto de hoy en día? Los niños diciéndole al papi: papi, llévame a McDonald's. ¿Por qué? Es que hay una nueva figurita de uno que es un héroe ahora, el que mató 10,000. Se llama David, llévame. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero un día a mi hijo no le gustaba McDonald's y me dice: llévame. ¿Y qué quieres comer de allá? Una hamburguesa. Y vamos, y el chico pide la hamburguesa, la pone a un lado y se pone a buscar la figurita que venía. ¿En serio? Adivine quién fue el sacrificado para comerse la hamburguesa. Este servidor. La gente empezó a alabar las hazañas de David, a tal punto que David pasó de ser totalmente desconocido a ser un héroe nacional. La gente escribía poemas, escribía canciones, hacían obras de teatro mostrando lo poderoso que era David. Pero David no sabía lo que vendría. Saúl, el rey, se pone celoso y hace lo que un hombre celoso hace: pierde la cabeza. Trata de matar a David, al punto que a David le toca salir huyendo del palacio. Y a pesar de que él había dejado ese lugar de privilegio, David seguía casado con no hay nadie como mi Dios.
Ese principio espiritual lo seguía donde quiera que él iba. Y él escribe en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque ese matrimonio era un matrimonio de una trascendencia espiritual en la vida de David. Y otra vez, no me estoy refiriendo al matrimonio de David con Mical, estoy refiriéndome al matrimonio con el principio bíblico. Usted y yo vivimos una relación y nosotros estamos casados con principios que rigen nuestra vida. Hay gente que rige su vida con principios dictados por Hollywood, con principios dictados por Instagram, con principios dictados por cualquier cosa. ¿Qué principios rigen tu vida en esta tarde? ¿Con qué principios estás casado tú? Finalmente, David llega al trono y David es bendecido por Dios en gran manera. Pero David sigue casado con: no hay nadie como mi Dios. Antes de él tener esa segunda bendición, David está en el desierto. Y yo quiero llamar su atención a esto en el capítulo 25, versículo 2. Escuche esto. Primera de Samuel 25, 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. 25:3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Si usted sigue leyendo esto en su casa, se da cuenta que el nombre Nabal significa necio. Esta gran mujer Abigail estaba casada con un hombre necio. Ahora yo quiero que usted entienda el contexto en el cual David se encuentra. Cuando estaba estudiando este pasaje, me encantó leer y encontrar lo siguiente. Cuando el profeta Samuel murió, David se fue al desierto. Ahora, entendamos una cosa. El profeta Samuel representaba la presencia de Dios, o el intermediario entre Dios y el pueblo. Como quien dice, el contacto entre el pueblo de Israel y Dios era el profeta Samuel. El profeta Samuel había muerto, David se fue al desierto. Oh, ¿cuántas veces, hermanos, esa conexión con Dios ha muerto? Y nosotros vamos al desierto, porque es que su presencia es el cielo. Es que nada se compara a su presencia. Y cuando su presencia no está, solamente hay sequedad y desierto. Solamente hay problemas y dificultades. Solamente hay calor en el día y frío en la noche, como en el desierto. Samuel había muerto. David se va al desierto. Y acontece algo tremendo allá. David se va con sus hombres y encuentra que hay un escuadrón de trabajadores de este señor Nabal, y David va con sus hombres y los cuidan, los guardan, para que nadie se les robe su ganado, para que nadie de estas tribus de alrededor los atormenten. Hicieron una buena obra, pero David estaba cansado y tenía hambre. Entonces le manda mensajeros a Nabal y le dice: buenas tardes, señor Nabal, cordial saludo. Después de este corto saludo paso a contarle lo siguiente.
su servidor y unos guerreros adiestrados que tengo, hemos estado cuidando sus propiedades por los últimos días, y cuando sus trabajadores estuvieron al lado nuestro, no les hizo falta nada, y nos aseguramos de que no les faltara nada y que estuvieran protegidos todo el tiempo. Entonces quiero rogarle, dice la palabra de Dios, que por favor nos envíe algo de comer, lo que tenga en su mano. Ni siquiera pedimos un banquete, lo que le haya sobrado de hoy, mándenlo, tenemos hambre. Y este hombre, como para que no nos quede duda del significado de su nombre, dice: ¿quién es David? ¿Quién es este hombre para que yo deje de mi pan y comparta mi vino con una persona que yo no conozco? Muchos criados se han levantado contra sus amos y se han escapado. En otras palabras, menospreció a David. Menospreció a un hombre conforme al corazón de Dios. Pero se acuerda que al comienzo le dije que David era un hombre de contrastes. David era un hombre que podía estar tocando el arpa en si menor, tocando escalas con semifusas, con mucho virtuosismo, y en un momento dado podía tomar su espada e ir a cortarle la cabeza a otro. David tomaba una ovejita en sus brazos y la acariciaba, y las ovejitas contentas con David, y sacaba la onda. Con una acariciaba a la oveja y con otra mataba el oso. David era un hombre de contrastes. Ese corazón tan noble de David de ir a proteger el ganado y los bienes de Nabal, de repente cambia de parecer, y David se muda su semblante en la ira que lo posee y dice: me voy a levantar. Y en otras palabras, parafraseando lo que él dijo: juro por Jehová que mañana no le queda ni uno vivo. Caminen, vamos muchachos, vamos a matar a ese sinvergüenza. Se levanta con todo su ejército, con una ira incontrolable, y va a destruir la casa de Nabal. Pero alguien escuchó y se fue corriendo y le dijo a la esposa de Nabal, Abigail: mire lo que va a pasar. Viene David porque él hizo muy bien, él actuó bien, pero este hombre, su esposo, es necio y ha hecho algo y ha ofendido a David, y David viene y nos va a matar a todos. Y Abigail, que significa Dios es mi gozo, es una mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa, dice la Biblia, y la necia con su mano la derriba. Wow. Abigail, guiada por Dios, se levanta rápido. Vamos, chicas, ayúdenme. Vamos a matar unos animales. Vamos a hacer unas carnitas bien ricas, una lechona, qué sé yo. Vamos a hacer una birria. Ayúdenme ustedes. Vamos a hacer una barbacoa bien deliciosa, porque esto es lo único que nos va a salvar la vida. Entonces, la hermana que cocina muy bien esos tamales, camine, vamos a hacer esos tamalitos. Entonces Abigail va y se hace una mesa grande en el camino, dice la palabra de Dios, y puso todas las cosas que había cocinado. Cuando ella ve que viene la caravana, tal vez a lo lejos se veía el polvo de los caballos corriendo, y el corazón de Abigail está palpitando fuertemente. Dios mío, pero Dios es mi gozo, Dios es mi gozo, Dios es mi gozo. Viene David: buenas tardes, señor David. Buenas tardes. ¿Qué necesita, señora? Con permiso, que vamos en una misión muy importante. Sí, mire, David, precisamente de esa misión quiero hablarle. ¿Por qué no se baja el caballo y tenemos una conversación civilizada aquí? Es una mujer hermosa, de hermosa apariencia. David se baja de su caballo y le dice: no, pero antes de que charlemos, yo les he preparado toda esta comida a ustedes, y quiero que se sientan y coman y tengamos un momento agradable. David inmediatamente, por esto, mis hermanos, David es un hombre conforme al corazón de Dios.
David inmediatamente siente, oh Dios mío, ¿qué hice? Estuve a punto de cometer una locura. Él se siente y le dice, bendito sea Jehová que te ha puesto en mi camino y me ha librado de cometer una locura, porque has actuado más sabiamente que yo. Entonces David llega y se alimenta a sus hombres y les dice, muchachos, cambio de planes, guarden la espada, no habrá acción esta tarde. Los guerreros comen, se alimentan y ellos se van contentos. Y David va con un pensamiento en su mente: Dios, me libraste de tomar venganza en mis propias manos. Wow. Pero la palabra del Señor dice que 10 días, diga 10 días, 10 días después, Nabal murió fulminantemente. Y la versión en inglés dice que el corazón de Nabal dejó de funcionar, le dio un infarto, fulminantemente murió. David manda mensajeros a Abigail, le dice: siento mucho, mi sentido pésame por la muerte de tu esposo, pero cuando pase todo este dolor quiero que chateemos. ¿Cuál es tu Instagram? Entonces la palabra del Señor nos dice que cuando hubo pasado el tiempo del duelo, David tomó a Abigail por su esposa. David se casó con Dios es mi gozo. Wow. Aún en medio de esa situación tan horrible, él encontró gozo. Dios usó a Abigail para evitar que David cometiera una locura. Abigail usó su sabiduría para cambiar la historia. Gloria a Dios. Dios es mi gozo. David tal vez estaba dudando de que fuera la voluntad de Dios que él fuera el rey de Israel. ¿Será que sí? Pero si yo voy a ser rey, pero hasta un loco de estos me niega comida. ¿Será que sí? Yo voy a ser rey. Recuerde que David había sido ungido como rey de Israel ya, pero no estaba oficiando como rey de Israel aún, no todavía. Y tal vez él está pensando: ¿será que algún día sí va a ser cierto que yo seré rey de Israel? Entonces dice la palabra de Dios que Abigail trae estas palabras y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Abigail habló proféticamente a David. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la viña de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y ella sigue profetizándole y le dice: entonces, Señor mío, en el versículo 31 dice: Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Abigail reconfortó el corazón de David. David reaccionó después de recibir estas palabras. Y mire, David entiende una cosa: la venganza es del Señor. Dios cortó a Nabal. No me diga que era que Nabal tenía problemas de corazón y que la electrocardiograma que le habían tomado un mes antes decía que estaba bajo riesgo. No. Porque es que sabe una cosa: Dios es quien pelea tus batallas. Cuando alguien te ofenda, no tomes las cosas, no tomes la venganza en tu propia mano. No tomes tus armas contra alguien, porque Dios es quien pelea tus batallas. Vas a encontrar el gozo a pesar de que alguien te haya agravado a ti. Porque es que deberíamos estar casados con Jehová es mi gozo. El gozo de Jehová es mi fortaleza. Déjalo en las manos de Dios. Dice el versículo 39: luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Entonces después David envió a hablar con Abigail para tomarla por su mujer.
David se casó con este principio: Dios es mi gozo. Habrá tiempos de nuestro caminar con Dios, hermanos, cuando estemos en el desierto y el desierto quiera quitarnos nuestro gozo y lleguen circunstancias, aún los seres queridos te van a ofender, pero no puedes perder tu gozo. Debes estar casado con este principio: el Señor es mi gozo, el gozo del Señor es mi fortaleza, mi Padre es mi gozo. Aunque pasemos por un momento difícil, mira, siempre debes darle gracias y debes darle gloria a Dios por esta iglesia, porque en esta iglesia Dios te ha bendecido. Y sabes, esta iglesia está casada con ese principio: Dios es mi gozo. Cuando estábamos adorando al Señor, yo sentía algo sobrenatural que no pude contenerme, porque sentía ese gozo del Señor en este lugar. Decía: Dios, tú estás confirmando esto. Debemos entender que aún en nuestros momentos de necesidad debemos seguir adorando a Dios. Debemos seguir adorando a Jehová es mi gozo. El gozo de Jehová es mi fortaleza. Aunque el mundo no lo entienda, el gozo del Señor es mi fortaleza. Todo iba bien. 2019, ¿qué pasó con 2019? Dígalo. ¿Qué pasó en 2019? COVID-19. Y aquel que estaba casado con Jehová es mi gozo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Dele gloria a Dios. Y el pastor decía: ¿cuántos han sido bendecidos este año de COVID? El que diga que no, tiene que examinarse, porque realmente Dios nos ha bendecido tanto en este año de COVID. Este año de COVID, allá donde yo vivo en el norte de California, la gente se volvió loca comprando papel higiénico, La gente peleaba por un rollo de papel higiénico. Yo quería comprar un detergente que se llama Tilex y se extinguió, nunca más lo volvieron a vender. Y en ese momento de crisis, cuando había incertidumbre, que el COVID mata y mata y mata, y verdad mata. Tenga cuidado, no seamos necios, es cierto. Entonces teníamos esa incertidumbre y ese miedo, y muchas personas dejaron de volver a la iglesia, se apartaron del Señor. ¿Por qué? El Señor es mi gozo. Pero un grupo selecto de lavados por la sangre del Cordero siguieron creyendo: el Señor es mi gozo. Porque no importa la circunstancia en la que pasamos, cuando estamos casados con ese principio de que Él es mi gozo, el Señor nos dice en su palabra que en la noche vendrá el llanto, pero el gozo viene al amanecer. Que después de una noche de terribles tinieblas hay gozo, hay alegría en su presencia. David se establece en el reino y David tiene prosperidad y David ha estado casado con el gozo de Jehová es mi fortaleza. No hay Dios como mi Dios. Y quiero decirle, no interpreten mal la escritura. David se casó varias veces con varias esposas al mismo tiempo. Era polígamo. Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero David, más que sus matrimonios físicos, estaba casado con los principios bíblicos. Llega un momento en la vida de David que todo está establecido. Él está en su trono, está en su reino. Y dice la palabra del Señor
en segunda de Samuel 2:11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Jobab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Muchachos, ya destruimos a los amonitas. Ahí nos queda esa ciudad Rabá, pero yo quiero spring break. Is that all right? Oh, sí, señor, quédese. Usted no necesita salir a la guerra, rey. Usted es el rey. Gracias, hombre. Quédese, descanse esta vez. Nosotros nos encargamos de Rabá. ¿Sabe una cosa? Qué tremendo que David hizo lo incorrecto. Dice la palabra de Dios, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Voy a darle una revelación en esta tarde en el nombre de Jesús. Si usted es la cabeza de su hogar, usted es el rey de su casa. Y hay un tiempo que los reyes salen a la guerra. Usted sale a la guerra a pelear por su familia, a pelear por su iglesia, a pelear por su vida. Y hay un peligro cuando ya estamos establecidos, que es el tiempo de salir a la guerra, es el tiempo de ir a la iglesia a orar, de ir a la iglesia a buscar de Dios, de ir a buscar de Dios, de ir a guerrear espiritual. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros estamos en guerra, y si usted es un rey de su casa, va a llegar un momento en que usted tiene que salir a la guerra. David decide que él no va a ir a la guerra. Todos los reyes pueden ir a la guerra, pero yo no necesito eso. ¿Para qué tanta ida era culto? Estuvimos ahí el domingo. ¿Por qué otra vez el miércoles? Hoy juegan las Chivas, perdón. Hoy juega el Tri. Hoy juega la selección, la selecta, pues. Entonces no queremos cambiar ese plan por tener que ir a la guerra. Y David se queda en su casa desocupado. Y dice la palabra de Dios que una tarde David sale y desde su terraza empieza a mirar. Entienda esto, mi hermano. David estaba en una terraza. O sea que su casa era un lugar alto. Su palacio era un palacio de privilegio. Estaba más arriba que el pueblo. Porque yo no entiendo cómo usted pueda mirar al mismo nivel a alguien que por allá en una casita se está bañando. Él estaba más arriba. Y él empieza a mirar y ve que una mujer se está bañando en su casa. Y el verbo que hay en hebreo dice que significa que él la vio, pero no es un pasado simple como en el español, que decimos vio. Eso significa una sola vez y ya. No, él se quedó mirando. Un pasado continuo. Wow. Se quedó mirándola. Varones, Dios no va a matar a toda mujer hermosa que hay en la calle porque simplemente tú no puedes controlar tus ojos. Dios no va a mandar fuego del cielo y consúmela. El problema es el verbo que David usó ahí, porque él no solamente la vio, sino que se quedó viéndola. Wow. Eso es otro mensaje. David pecó en gran manera. Hizo un complot y una conspiración horrible para adjudicarle, porque David se dio cuenta, él tomó a esa mujer, se acostó con ella, cometió un pecado. Y David siguió como si nada pasara. Yo me voy para el palacio, me voy para el culto, me voy para la iglesia. Todo el mundo esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Ay, sí. Nadie sabe. Pero resulta que la naturaleza es la naturaleza.
A los 3 meses la muchacha le dice: David, necesitamos hablar. Yo creo que estoy esperando. ¿Qué? ¿Se acuerda de ese día que usted vino aquí? Estoy esperando. No, esperemos un mes más y confirmamos. Confirmado. Está creciendo el estómago. Estoy esperando. ¿Y ahora qué hago? ¿Y su esposo no ha venido en estos días? No. Él se fue a la guerra y él lleva ya meses allá. Entonces vamos a mandarlo a traer. Rápido. Lo manda a traer. Vea al comandante, mándeme a este señor Urías, el eteo, él es extranjero. Tráigalo. Urías viene y usted ya sabe la historia, no la voy a contar toda. Pero Urías era un varón que vivía bajo un principio más grande que la ley del pueblo. Él tenía un principio en su corazón. Él estaba casado en su corazón con un principio bíblico de rectitud y de integridad. Y cuando David le tiende la trampa de que él vaya y duerma con su esposa y tal vez pretenda que él fue el que la embarazó, Urías le dice: mi rey, ¿cómo voy a cometer semejante cosa? Sí, allá está el arca de Jehová, está allá y los guerreros de Jehová están allá. ¿Cómo voy a ir yo a acostarme y estar feliz con mi esposa cuando Israel está en peligro afuera? Tremenda palabra. David intentó todo lo que pudo para engañar a Urías, lo emborrachó y lo mandó para la casa. No, borracho él no se da ni cuenta, él llega allá y Urías no entró a la casa, se quedó a dormir en el patio del palacio. Porque en su corazón había una ley más alta que la misma ley de Moisés. Estaba la ley de Dios grabada en su corazón. Para cortarles esta historia, porque no quiero tenerlos aquí toda la tarde. Esta mujer queda en embarazo. David comete esta locura, le dice a los del ejército: abandónenlo, pónganlo al frente de la guerra, y cuando el enemigo venga y arrecie la batalla, todos se retiran y lo dejan solo para que muera. Terrible. Y eso hicieron los soldados. Urías murió. Entonces David, el hombre conforme al corazón de Dios, no se olvide, el hombre de contrastes, dice: listo, ya hicimos esa vuelta, dicen en Colombia. Vamos a mandar a traer la muchacha para acá y entonces la voy a hacer mi esposa y no pasa nada. Pero escúcheme, con Dios no es así. Usted dirá: no pasa nada. Usted puede esconderse, pero con Dios no funcionan así las cosas. Tarde o temprano Dios saca las cosas a la luz y las obras nuestras serán manifiestas y seremos juzgados de acuerdo a nuestro proceder. Entonces dice la palabra de Dios que Betsabé, cuyo nombre significa la hija de la perfección o la hija del pacto, se casa con David, el tercer matrimonio de David. Y Betsabé queda en embarazo, tiene este niño, pero el niño representaba el pecado de David. El niño no tenía la culpa, pero era el testimonio evidente de ese pecado de David. El niño se enfermó gravemente y finalmente el niño murió. Cuando el niño murió, dice la palabra de Dios que después de que David enterró al niño, se levantó y comió, porque David pasó un tiempo sin comer y con mucha angustia. ¿Sabe una cosa? David escribe el salmo más hermoso que usted pueda leer en la Biblia. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado. Wow. Y él se inspira a entregarle al Señor todo ese pecado que él tenía en su corazón. Pero sabe una cosa, el hecho de que él enterró a ese bebé significa que él enterró ese pasado. Tenemos que enterrar el pasado. Tenemos que despojarnos de las cosas que usted hizo en su vida antigua. Entierre eso.
Dígale: Dios, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. ¿Hasta cuándo ese pasado va a destruir su hogar? Va a destruir a su esposa, va a destruir a sus hijos. Hay que enterrar ese pasado, dejarlo atrás y arrepentirnos y decirle: Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No entres en juicio con tu casa, porque delante de tu presencia no se justifica ningún ser humano. ¿Sabe que el profeta Natán reprochó a David y le dijo: has pecado? Y nosotros pudiéramos decir: esa es la gran mancha de la vida de David. Pero sabe, también representa el renacer espiritual de David. Porque es en esos momentos cuando David renueva su relación con Dios. El bebé representaba la experiencia de lo que y la evidencia de lo que David había hecho. Representaba el pasado, y no hay manera de deshacer lo que ya está hecho. ¿Sí me entiende? Pero cuando enterramos el pasado, cuando enterramos ese pecado y renovamos nuestros votos con Dios, aun cuando le fallamos a Dios, Dios es el Dios de segundas oportunidades. Después, con la misma Betsabé, David tiene a Salomón. Y sabe una cosa: Salomón tipifica la presencia de Dios cuando regresó al pueblo, porque Salomón construyó el templo a Dios y la presencia de Dios llenó el templo. Que no importa cuál ha sido tu pasado, que no importa cuál ha sido tu pecado, que no importa qué tan grave fue la ofensa. Si tú entierras ese pasado y tú te arrepientes y le dices: ten piedad de mí, oh Dios, Salomón puede nacer en tu vida, que puedes traer la gloria de Dios a tu vida, que puede empezar un nuevo capítulo en tu vida. Por reseca que esté tu vida espiritual, aquí está el Dios de segundas oportunidades. Aquí está el Dios que perdona. Él es quien sana todas tus enfermedades, el que perdona todos tus pecados, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que te renueva como el águila. Aquí está aquel que te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Aquí está aquel que dio su sangre en la cruz del Calvario, que es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Aquí está ese Dios perdonador. En esta noche, en esta tarde, tenemos una oportunidad de renovar nuestros votos, de renovar nuestros votos de ese matrimonio espiritual con Él, de enterrar el pasado, de enterrar el pecado, lo que nos asedia, y decirle: Dios, tú eres el Dios de pactos. Aquí estoy para hacer un pacto contigo. Dame una segunda oportunidad. Dios, no he peleado las batallas. Dios, cuando los reyes salen a la guerra, yo he decidido quedarme al frente del televisor. Yo he decidido quedarme haciendo otra cosa. Pero Dios, dame otra oportunidad. Y Él es fiel. Y Él es amplio en perdonar. Y Él es amplio en restaurar y en renovar. Yo no sé en qué etapa de la relación con Dios está tu vida. Tal vez necesitas estar con el gozo del Señor es mi fortaleza. O tal vez necesitas estar con el Dios de pactos. O tal vez tu relación necesita estar con no hay nadie como mi Dios. ¿Por qué no nos acercamos en esta tarde
al trono y presentamos nuestros cuerpos, nuestras vidas delante de Él. Dios, ten misericordia, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Dios, he perdido el gozo de mi salvación. Antes tu presencia tocaba mi vida y era el todo para mí, Señor. Pero hace tiempo que, si somos honestos, no lo siento, Dios. Hace mucho tiempo, Dios, que sentí tu presencia por la última vez. Pero tú eres un Dios perdonador. Tú eres un Dios de nuevos comienzos, Señor. Toca mi vida hoy, Señor. Toca mi vida hoy, Señor. Y estamos, Señor, en tu presencia, Dios.